¿Qué mensaje le pudieras dar a todos los venezolanos que no han podido integrarse, que aún les cuesta aprender alemán? No todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Muchos piensan que todo funciona como en Venezuela. Yo creo que el ser yo misma me ha ayudado mucho en no perder mi identidad, en no frustrarme. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a Venezolanos con Historia. En esta ocasión vamos a estar conversando con esa voz que representa a esos mismos, a los venezolanos, a los que estamos aquí en Alemania, específicamente en Sajonia. Se trata nada más y nada menos de esta mujer que le he estado diciendo vamos a entrevistarte. Y hoy la tengo acá en mi estudio. Se trata nada más y nada menos que de Lorelvis Zavala, la presidenta de Venezolanos en Sajonia. Lorelvis, Muchas gracias. Bienvenida a Norby, Venezolanos con Historias. Estoy encantadísimo de tenerte acá. Ya nos conocimos el año pasado, recuerdo muy bien, y siempre tuve esas ganas de poder entrevistarte y de querer entrevistarte, porque tú representas en Alemania a los venezolanos en general. No solamente en Sajonia, a mi parecer tú representas a los venezolanos que hacen vida en este país. Quiero darte las gracias incluso ya mismo por eso, porque no toda persona se preocupa por el bienestar del venezolano en este caso, y tú eres hoy en día una venezolana más con historia, y yo quiero que me cuentes cómo te sientes el día de hoy. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Sé que teníamos mucho tiempo atrasando esta entrevista, pero bueno, ya el hoy tiempo de Dios se dio. Perfecto. Exactamente, gracias a Dios hoy se dio y me siento muy contenta de estar aquí. Lorelvis, te quiero preguntar un poco, que me cuentes cómo ha sido para ti estar en Alemania. Me gustaría saber cómo se siente siendo venezolana en un país tan frío como muchas veces se dice. Bueno, depende de cómo tú lo veas y cómo tú lo quieras asumir, vamos a decir así, lo quieras enfrentar. Porque cuando yo tomé la decisión de venir aquí a Alemania, ya yo conocía un poco de cómo eran los alemanes, del clima, de todas estas cosas, así como hago cuando voy a viajar, que siempre trato de averiguar un poco acerca del país. Yo cuando decidí buscar asilo aquí en Alemania, porque fue el motivo por el cual yo vine para acá, ya yo sabía algo del tema de los alemanes. Y para mí no fue una decisión fácil, porque a pesar de que en mi juventud me encantaba mucho viajar, etcétera, uno sabía que volvía a casa. Claro. Pero esta vez tuve que tomar una decisión que no tenía, no sabía, estaba casi segura de que el regreso para mí no iba a ser una opción en ese momento. Que pensé en un momento que iba a ser muy corto. Pero mira, ya se han alargado. Porque yo decía, voy a ir a Alemania a pedir asilo, en lo que se arregle Venezuela yo me devuelvo. Pero han pasado ya casi 8 años. 8 años donde te has quedado aguantando el frito. Aguantando el frito. Pero también hay algo que es muy importante que tengo que decirte. Yo, por ejemplo, tengo hijos. Sí. Y cuando uno toma una decisión donde hay niños incluidos, es un poquito más la decisión se te vuelve más dura, porque no solamente estás pensando en tu futuro, o no solamente es tu decisión, sino que es la decisión de otras personas. Sí. La que está bajo tu responsabilidad. Claro. Y eso ha hecho que, de alguna manera, la vida, o tu vida en este caso, cambie un poco. Tuve que ser más fuerte, porque no había opción de derrumbarme, no había opción de volver atrás. Porque, como te dije, no solamente dependía de mí, dependía también la vida de otras personas que estaban bajo mi responsabilidad. Y muchas veces tuve ganas de llorar, muchas veces tuve ganas de derrumbarme, muchas veces tuve ganas de regresarme. Sí. Pero no tenía esa opción, no podía. ¿Sigue pasándose al sol de hoy? Mira, al sol de hoy no. Cambió mucho. Yo siempre digo, si tú me hubieses preguntado un año luego de yo estar aquí en Alemania,
yo te hubiese dicho sí, yo me iba a regresar a Venezuela. Okay. Es más, creo que hay entrevistas registradas donde yo decía, sí, Venezuela se va a arreglar y yo me voy a devolver a Venezuela. Pero ya cuando tú comienzas a hacer raíz, a hacer raíz en este país, que en lo personal, porque cada quien tiene su historia, cada quien tiene su experiencia, en lo personal yo siento que he logrado bastantes cosas, me he sentido muy segura acá en Alemania y pueden haber circunstancias que no son tan fáciles, pero bueno, como yo digo, Dios está conmigo. Sí, yo soy cristiana y una de las cosas que yo le pedí a Dios al venir aquí a Alemania es que Él estuviera conmigo como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con muchos personajes. Pero yo quise brindarle un mejor futuro a mi familia. Y ¿Tu familia Alemania, que está aquí, que son tus hijos, o también tu familia en Venezuela? También a mi familia en Venezuela, Okay. porque ellos también dependen de mí. Entonces es una responsabilidad. Por eso te digo que no hay momentos para derrumbarse. ¿Cuál ha sido el momento más duro que hayas podido vivir hasta ahora aquí en Alemania? Aquí en Alemania, Sí. mi divorcio. Tu divorcio. Pasé por un divorcio acá, que también es la historia de muchos venezolanos. Sí. ¿Es un venezolano también o es Sí. alemán? Es un venezolano. Yo me vine sola con los niños, pero él vino luego. Él vino luego por reunificación familiar, o sea, Okay. nos unimos y todo. Pero bueno, ya ese es otro tema. Sin embargo, creo que no todos... yo creo que tuvo que ver mucho el tema de migración, porque no es fácil. No es fácil. ¿Qué no Y es no fácil? todo... O ¿Qué sea, es lo que no es fácil? el integrarte, ¿Mm? el idioma, tantas cosas que suceden acá, que yo creo que esas frustraciones que lleva cada persona cuando está en pareja, o tienes que trabajarlas bien, o pueden sencillamente destruir Claro. lo que han construido, pues. Y bueno, puedo decir que de pronto no estaba o de pronto no estábamos tan fuertes en esa parte, que también permitimos que eso nos afectara. Al sol de hoy ya estás curada. Sí, estoy. Sí, ¿Hace cuánto tiempo ha pasado? Totalmente. ¿Hace cuánto tiempo ha pasado ya? Ya van 3 años. 3 años. Y ya estoy legalmente divorciada. La adaptación en este país no es fácil, no es para todo el mundo. Muchas personas hoy en día atraviesan por un proceso de solicitud de asilo, de negación, de que no puedo aprender el idioma. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué herramientas has utilizado para adaptarte? Para decir, pues nada, claro, paso como cualquier ser humano por un divorcio, estoy pasando por una situación como tal, me dices que eso fue la parte más fuerte que hayas podido vivir en el país. Pero En si lo bien, personal. En lo personal, correcto. Pero si bien es algo personal, que cualquier persona pudiera atravesar, pero a nivel de adaptación, ¿te pudiste adaptar? Yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo te llevó? Mira, ya yo hablaba alemán. Muy bien. Me defendía, no perfectamente, pero me defendía bastante bien. Yo creo que la clave está en intentarlo como sea. Lo que la gente no entiende es que hay gente que sí tiene las palabras, pero a nosotros nos da como miedo hablar. No, es que No. sí existe el miedo. Exacto, nos da miedo, o yo, por ejemplo, que soy un poco perfeccionista, yo decía, yo no lo digo bien, entonces me daba pena hablarlo. Entonces, yo una vez recordé y yo dije, pero bueno, estos gringos allá en mi tierra no hablaban bien español y hablaban como les salía y no les daba pena. Entonces, ¿por qué a mí me tiene que dar pena? Muy bien. Entonces, allí fue donde yo dije, como me salga. Aplicaste la misma que le aplicabas. como Exactamente, quien dice. yo dije, como me salga, yo lo digo. Y entonces así comencé a perder el miedo. Yo tengo mucho miedo escénico y te ya lo dije una vez. Me lo comentabas. Yo empecé a perder el miedo. Sí. Y comencé, bueno, como soy, a hablarlo como me saliera. Cuando veía que ellos le prestaban mucha atención en entenderme, o muchas veces no te entiendo, pero entonces uno también se esforzaba, Ya. o yo me esforzaba a conseguir las palabras correctas. Ok. Tuve un tip que me dio alguien que me decía, todos los días sal con una libretita y escribe las nuevas palabras que tú consigas. O sea, las que tú veas o las que tú necesites, escríbelas. Cuando llegues a tu casa, repásalas.
Entonces Sí. eso me ayudó mucho en el vocabulario. Sí. Yo siempre digo, desde que yo estoy acá, y esto es un consejo para muchas personas, todo lo que tocas una vez que estás en el país, llámese Alemania, llámese en Irlanda, llámese en Estados Unidos, cuando estamos hablando de otro idioma que no es el nuestro, el español, todo lo que tocas tiene nombre. Y eso quiere decir que todo aquello que tú viviste en un momento, por ejemplo, yo estoy viendo aquí, no sé, el asiento. Pero ¿cómo se llama asiento en alemán? Y es ahí donde yo me pregunto, bueno, esto se llama así. Y es el learning by doing, es decir, aprendiendo mientras lo estás viviendo. Entonces aplicaste esa metodología que te ha servido hasta el sol de hoy. Pero claro, eso no ha sido todo, me imagino. No, obviamente también fui a la escuela. A la escuela, bueno. Ya tuve el certificado B1, el B2, ya culminé el C1. Muy bien. Pero al principio era esa mi base, ¿no? Mi base. ¿Cómo te sientes tú y con tus hijos aquí en el país? Mira, hace poco yo le hice una pregunta a mis hijos que me dolió, Sí. pero los entendí. Que si ellos se sienten más alemanes que venezolanos. Te dicen ellos que se sienten así. Ellos me dicen que se sienten más alemanes que venezolanos. ¿Por qué te dolió? Porque uno tiene su Sí. corazón también en Venezuela y claro, en mi casa nosotros procuramos, o sea, mis hijos adoran la arepa, la cultura, la cosa, pero ellos, por ejemplo, todos sus amiguitos son alemanes. ¿De qué edad estamos hablando? Mi hija ya tiene 12 años y el varón tiene 15. Y ellos han estudiado que siempre. Claro, ella tendría que 3 años 3 años. aproximadamente. Claro, muy niña. Sí. Ha crecido obviamente en el país donde se le ha vendido una Venezuela. Es que ella no recuerda Venezuela. Precisamente. Solamente tiene esa Venezuela que tú le has inculcado, que sabe porque existe, porque están los medios, porque, bueno, tú como madre bien lo dices, tratas de inculcarle para que no se le olvide, que sepan de dónde vienen, lo que son. Pero bueno, lastimosamente crecemos y eso nos va a llevar a nosotros. Y creo que esa es la preocupación de muchas madres también, ¿no? Lore, que tienes un hijo y creo que cuando ya hay un hijo de por medio, la vida no es la misma, o sea, no es igual. Y creo que me cuentes también como madre, ¿cuál ha sido para ti la parte más, el Herausforderung, es decir, que hayas tenido como madre para salir adelante? ¿Qué has hecho para poder brindarle entonces a tus hijos esa estabilidad que en Venezuela no han tenido? Porque muchas madres también toman la iniciativa de salir de Venezuela, no por ellas, o los madres y padres, hablemos en general, sino por los hijos. ¿Es tu caso también? Claro. ¿Qué? Yo primeramente, o sea, antes que yo misma, yo pensé en el futuro de ellos. Y hoy en día los tienen. Entonces no te puedes sentir mal porque ellos te digan que Para se nada, sienten más alemanes. Mira, Más yo mismo- me siento muy orgullosa de mis hijos. Bueno, toda madre va a decir que se siente orgulloso de sus hijos, pero en lo personal yo me siento muy orgullosa de mis hijos. Mis hijos han figurado en gimnasio. Tú sabes lo que es Sí. estar en gimnasio. Y eso Y- sería, en este caso, la escuela. La escuela ¿no? del mayor Sí, el bachillerato. rango acá Sí. en Alemania. Tienen muy buenas calificaciones, la gente los aprecia mucho, tienen muchos amiguitos. Mi hijo el año pasado se fue para París, o sea, para Francia, en un intercambio estudiantil. Okay. Ya, mira, ya ellos con que hablen inglés, alemán, Y es un logro. español, ya es un avance, o sea, ya es un camino que tú le has dado a ellos. O sea, ya ellos se pueden defender Sí, en muchos aspectos, porque Claro. un niño de 15 años que te hable 3 idiomas, hasta 4, porque mi hijo está aprendiendo francés, sí, ya es algo que lo va a ayudar en su futuro, sí, claro. mucho. Y mi hija, la pequeña, ella ya también te habla 3 idiomas, ella te habla perfectamente inglés, te habla alemán. Así que te Y puedes España. sentir más que orgullosa en este caso. Sí. Pero ¿y qué le pudieras decir a esas madres que están en Alemania? Yo especifico mucho Alemania porque es el país Claro, donde estamos, es donde hacemos vida y donde nos envolvemos y nos tenemos que adaptar, nos guste o no. ¿Cómo ves tú, como presidenta de Venezolanos en Sajonia, el desenvolvimiento de las madres, de los hijos, la adaptación? Desde tu perspectiva, si pudieras contarnos un poco, si has logrado apreciar un poco esas vivencias, ¿cómo pudieras describirla?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que la mujer venezolana es una mujer luchadora y eso no es nada falso. Yo he visto, no solamente, claro, estamos hablando de mí personalmente y por eso hablé de mis hijos en esa parte, pero yo he visto muchos niños aquí que han logrado muchas cosas, no solamente en el tema escolar, también con música. Tú sabes que Alemania es se abre mucho a estos temas en el área de deporte. Y yo les diría a las madres venezolanas que se encuentran aquí en Alemania que sigan adelante, que lo han hecho muy bien y que el sencillo hecho, como yo te decía, Norby, de que ya sus hijos hablen otro idioma, así sea solamente alemán y español, ya ellas le están forjando un futuro con más posibilidades a ellos. Lore, también me gustaría indagar un poquito sobre lo que sería el ámbito territorial. Hablemos de Sajonia, donde alberga mayor cantidad de venezolanos. ¿Se podría decir por qué Sajonia? ¿Qué hay? ¿Qué pasa en Sajonia? ¿Por qué no Berlín? ¿Por qué no Frankfurt? ¿Por qué no? Porque la mayoría de los venezolanos que hoy en día, no quiero con esto incitar a que el venezolano venga a Alemania a solicitar asilo o algo por el estilo. Menciono mucho esto porque es un tema en el cual me he, digamos, involucrado últimamente. Pero me gustaría saber cómo es el panorama en Sajonia hoy en día. Hablábamos a tras cámaras donde me decías que hoy en día ves más adaptación del venezolano, donde ves con mayor, sí, vamos a decirlo, satisfacción, ¿no? Como que orgullo. Porque un venezolano que hoy en día hace vida en este país, de hecho, me voy a incluir en la cola, como quien dice, hace un año yo vengo tratando de aportar algo para el venezolano, para muestra un botón venezolanos con historias acá contigo en este caso. ¿Cómo ves ese panorama allá en Sajonia? Yo lo que he percibido, obviamente hay muchos venezolanos en Alemania, no solamente en Sajonia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la mayoría de los venezolanos que están en otros estados, porque los que están en Sajonia, y hay que saber diferenciar esto, son enviados allá porque vienen por motivos de asilo. Sí. Hacen su solicitud de asilo y son enviados al estado de Sajonia. Eso ya es otra historia que no la puedo asegurar, pero es como que una cuota que agarra cada estado, porque los colombianos están en Hamburgo, en Hannover, los venezolanos están en Sachsen y así, en Sajonia pues. Sin embargo, el venezolano que está aquí en Berlín, o que está, casi la mayoría, no puedo decirlos todos, pero la mayoría que yo sé han venido por otros motivos, bien sea porque tienen una pareja alemana, se casaron, vinieron por estudios, vinieron porque tienen raíces alemanas. O sea, creo que fue otro tipo de migración en su momento, ¿no? Y ellos quedaron, como lo dije, por estudio, por trabajo también, hay muchos temas así. Pero el que viene por asilo, al menos desde que yo llegué acá, era enviado a Sajonia. Entonces es totalmente diferente el panorama. No. Primero porque pasamos por un proceso, vivimos en un refugio, y no solamente con venezolanos, vivimos con todo tipo de nacionalidad. Sí. Compartimos con otras culturas. Y eso para mí sí fue el choque más cultural. El choque que yo tuve al principio fue ese. Sí. Porque cuando yo decidí venir aquí a Alemania, tú te estudias acerca de los alemanes. Sí. Entonces, conseguirte otras culturas también para mí fue como que, bueno, tengo que compartir, aunque no fue mucho tiempo, pero sin embargo este es un país multicultural, lo sabemos, y nos hemos adaptado a eso. Sí. Entonces es como que no solamente adáptate a los alemanes, adáptate también a... por ejemplo, Berlín es una ciudad que se dice incluso, Berlín no es Alemania. Sí, cierto. Berlín es una ciudad donde te vas a encontrar con todas las nacionalidades, incluso tú sales a las calles y la estructura incluso no es nada parecida a lo que se conoce de Alemania. Pero bueno, continúa, disculpa. Discúlpame. Volviendo nuevamente a lo que me estabas preguntando, en el caso de los venezolanos en Sajonia, que bueno, ya eso también es otra parte de cómo se constituyó venezolano en Sajonia y el por qué. Pero sí he visto muchos avances de cómo llegamos al principio, como te decía, medio perdidos, no sabíamos cómo era la cuestión de asilo, no sabíamos... Claro, aquí recibimos también la ayuda del Estado, la gente, yo digo que Alemania en ese aspecto es un gran soporte porque no te deja a la deriva, o sea, primero te va guiando, como
cómo te da el curso, te ayuda en muchas cosas. Pero sí, hoy en día hay muchos venezolanos que están haciendo cosas maravillosas. Yo ahorita me siento muy contenta con eso porque la semana pasada tuve una reunión con empresarios alemanes y me hablaron muy bien de todos los venezolanos. ¿Qué avances has notado o qué? Vamos a entrar un poquito, no quiero entrar en temas políticos, porque no es la idea, no es la intención en este caso. No obstante, me gustaría aprovechar la ocasión un poco de poder conocer el panorama, que esa fue mi última pregunta. El panorama, claro, hablamos de un venezolano que está haciendo cosas, un venezolano que está buscando la manera de integrarse, cosas que antes no se veía mucho. Vamos a decir que sí se veía o no se veía. Estamos hablando de unos 8 años que tienes viviendo aquí. Cuéntame cómo surge venezolanos también en Sajonia. ¿Bajo qué necesidad? La desinformación. Ese era primero la necesidad. Como te dije al inicio, no había información y te lo puedo decir que yo lo googleaba, cómo solicitar asilo en Alemania, y no existía información, mucho menos en español. Incluso yo fui tan ignorante al principio que yo fui a solicitar asilo en la embajada de Alemania en Colombia. Que yo veía que todo el mundo se iba a la embajada y yo decía, yo voy a la embajada, y allá me dijeron, no, tienes que venir a Alemania. Es que incluso yo digo a veces, ¿no? El venezolano tiene esa... Yo creo que el venezolano, iba a decir creo, no voy a asegurarlo, ¿no? Pero el venezolano en sí es una persona que le gusta que le digan las cosas. Los venezolanos que están en Sajonia hoy en día, porque si bien lo mencionabas, el venezolano que está en Berlín, como en mi caso, no es un venezolano que pasa por un proceso de asilo y todo esto, o que no tiene que estar en estos territorios, en estos departamentos. ¿Cómo ves esa evolución? ¿Ves que hay algo que pudieras tú desde venezolanos en Sajonia, que me digas también cómo surge y qué aportes hay al sol de hoy por toda esta tanta desinformación? Porque creo que ahí es donde viene también un poco venezolano en Sajonia y es a donde tú haces frente hoy en día. Bueno, mira, en este caso, como te decía, en un buen momento cuando yo llegué no había información, pero ya hoy en día la hay. Bien sea falsa o bien sea verdadera. No. Pero sí hay muchas fuentes oficiales y hay más organizaciones que se dedican a informar sobre temas, incluso ya hasta en español. Hay mucha información en español. Cuando nosotros comenzamos Venezolano en Sajonia, que fue en Leipzig, comenzamos como un movimiento con varios intentos fallidos de registrarnos, pero comenzamos así. Estaba también ya otras organizaciones que hacen vida aquí en Alemania, de venezolanos. Sí. Pero ellos no tocaban el tema de asilo, o sea, no lo tocaban palpablemente, hasta que nos supieron la necesidad que había en Sajonia y ahí empezaron junto con nosotros a trabajar en ese ámbito, o en esos temas. Por eso te puedo decir, o sea, hoy en día hay mucha más información. Ya hoy en día no puedo decir lo que dije hace 8 años atrás. Cuando yo llegué acá, por esa falta de información, yo comencé a registrar el proceso de asilo, paso a paso. Ese registro de por sí... Cosa que ya el sol debe haber cambiado... Sí. No, pero se mantiene el principio. Sí. O sea, la persona va primero a un refugio, después va a una primera entrevista, después va a la segunda entrevista. O sea, esa es la parte que yo más quise que la gente entendiera. Te llevan a hacerte exámenes médicos, te llevan a hacer este documento. Eso se explicó paso a paso. Esa guía se hizo el boom en todo el mundo. Yo conozco personas aquí que me han dicho, mira, yo vengo de Panamá, yo vengo de Chile, gracias a tu guía, porque pude entender más cómo era el proceso de asilo. Incluso otras organizaciones la tomaron y la mejoraron también, pero fue a base de esa guía. Entonces, hoy en día la información hay mucha, y ahí vamos como a la fase 2, porque la fase 1 de Venezolanos en Sajonia era la información, que la gente tuviera la información, y la fase 2 es la integración. La integración y el mostrar, o sea, el sentir del venezolano, o sea, el mostrarle a la gente que los venezolanos nos organizamos, hacemos las cosas de una u otra forma. En esos aspectos yo siento que hemos logrado muchísimo.
y hemos logrado avances maravillosos. Sí, pues entiendo también. No solamente por venezolanos de Sajonia, también hay venezolanos que han hecho desde sus plataformas, o sea, desde ellos mismos, han hecho que los venezolanos de Sajonia queden en alto. Eso te lo tengo que decir. ¿Sabes cuál es el foco que tiene venezolanos en Sajonia? Y yo lo he dicho muchas veces a nuestros miembros, porque ya ahora estamos legalmente registrados, somos una asociación que ya trabaja más organizadamente. Es que en cada lugar, y por eso es el nombre Venezolanos en Sajonia. Venezolanos en Sajonia, porque yo pude haber puesto venezolanos en Leipzig, yo viví en Leipzig. Pero yo dije venezolanos en Sajonia porque la idea principal es que cada venezolano, donde quiera que esté, se organice. No. Nosotros seamos como que la plataforma, la central. Convertirlo en una red. Exactamente. Y decir, bueno, los venezolanos en Meissen tienen su coordinador, tienen su persona que haga los eventos, tiene quien haga esto, o sea, todo. La idea de nosotros es que en cada lugar de Sajonia exista un venezolano que se organice, que pueda hacer sus proyectos, que pueda tener bajo nuestro apoyo todas esas herramientas. Porque de por sí, por eso es el nombre Venezolanos en Sajonia. Venezolanos en Sajonia no es Lorel Bizabala, somos todos los venezolanos. Y mucha gente no ha comprendido eso. Sin embargo, ya la red se está expandiendo y eso nos satisface bastante. Hay venezolanos que pertenecen a nuestra organización que nos dicen, mira, yo quiero hacer una actividad acá. Porque eso te quería preguntar incluso, disculpa te interrumpo, te quería preguntar ¿cuál es la inquietud del venezolano que hace vida en Sajonia? Mira, claro, muchos piensan que todo funciona como en Venezuela, ¿no? Pero yo creo que muchos quieren mostrar sus talentos. ¿Funciona en qué sentido? Que piensan que, por ejemplo, podemos montar un negocio así, el chiringuito. Entonces esto lleva incluso ir al médico, tengo una tosecita y una vez creo que voy a ir a tener el antibiótico cuando me va a mandar a tomar té, ¿no? Esos son cuestiones que la gente ha tenido que ir aprendiendo a los trancazos, como decimos. Sí. Pero sí, en el caso, como te decía, nosotros queremos eso, que cada persona se organice, porque yo vivo, por ejemplo, yo antes vivía en Leipzig, me mudé a otro lugar, pero yo no puedo estar al mismo tiempo en Lubao o en Dresden o en Leipzig, o sea, entonces, y tampoco conozco la necesidad de cada persona en su localidad, porque de pronto en Leipzig tú puedes hacer más actividades de integración, acá ellos tienen otra necesidad, o sea, por eso es que se crea Venezolanos en Sajonia. La idea es que cada persona se organice, que cada persona pueda aportar lo que desea, porque hay muchos venezolanos con muchos talentos, pero que lo lleven bajo sus necesidades en sus localidades. Lorel, me gustaría que le pudieras, si bien dices el objetivo de cómo surge Venezolanos en Sajonia, porque no especificarse un territorio como tal, ¿qué mensaje le pudieras dar a todos los venezolanos que no han podido integrarse, que aún le cuesta aprender alemán, que aún le cuesta pasar por este proceso? Porque si bien el venezolano en su mayoría, no todos, pero es un venezolano que, si lo comparamos con el de España, hay más libertad, hay otro tipo de vida. En cambio en Alemania está esa parte fuerte, esa parte donde cuando llega el invierno la depresión pega, la soledad pega, la familia ausente también pega. ¿Qué mensaje, si has pasado por esto también, qué mensaje le das tú a ese venezolano que nos ve ahora mismo, que ha pasado por muchas cosas, que ha tenido que lidiar con ese choque cultural, con la ansiedad de poder hacer cosas en este país que en Venezuela las podía hacer fácilmente, pero no? Y que, bueno, de alguna manera tenemos otras cosas que sí, que nos recompensan, porque, bueno, tenemos más calidad de vida de alguna forma, hay salud, hay un sistema que funciona, pero aún así
está la parte emocional que no a todos le es fácil. ¿Qué mensaje darías? Bueno, mira, con el tema del idioma, eso es algo muy personal, porque no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, yo diría que no dejen de ser ellos, porque a pesar de que hay que adaptarse a esta cultura, a algunas reglas, porque hay que cumplirlas, yo creo que muchos se frustran o muchos nos frustramos porque sentimos que ser nosotros mismos nos puede causar problemas. Y me refiero en el tema de cómo somos nosotros los venezolanos. Personas con mucha hospitalidad, simpáticas, hogareñas. Dadas, sí, muy dadas. Porque a mí, como lo decía, yo cuando comencé aquí a funcionar, a trabajar, etcétera, yo quería como que copiar más como era el alemán, pero eso terminó en una frustración. Y yo recuerdo que alguien me dijo, tú hablas alemán bien, pero tú tienes que tratar de perfeccionar tu acento que sea más parecido al alemán. Yo le dije, no, supieras que a los alemanes les encanta mi acento y a mí me gusta hablar con mi acento venezolano. O sea, yo no tengo problemas con eso. Y yo me he dado cuenta, en lo personal, que yo que he trabajado con muchos alemanes, soy yo. O sea, yo me río, a veces claro, siempre hay es que depende, ¿no? El ámbito, pero hay que saber diferenciar cuáles son los momentos apropiados. Pero yo creo que el ser yo misma me ha ayudado mucho en no perder mi identidad, en no frustrarme y el salir adelante. Salir adelante como buen venezolano que somos. Un tema que yo siempre veo, yo veo mucho que en Alemania en sí es un país que no es para todos. Alemania es un país que si bien te da todas las herramientas y las oportunidades para que puedas surgir, pero a veces ni que lo tengas todo, ¿no? Y no quiero hablar mal en este caso de este país, por el contrario. También quiero decir que aquí es un país de oportunidades, es un país donde todo es posible, es un país donde que pese a cualquier circunstancia que atravesemos, es importante llegar a ese punto que mencionas también, Lore, donde incluso te pedía, ¿qué mensaje le damos a esos venezolanos? Porque muchos viven hoy en día bajo una carta de aprobación o negación, e incluso, en el peor de los casos, de deportación. Pero yo te voy a decir una cosa, Norby. Yo conozco personas que han estado con un pie en el avión para ser deportados y hoy en día tienen un Aufenthaltstitel, o sea, tienen una residencia, porque no se rindieron. No se rindieron. No. Bueno, Lore, yo quiero agradecerte por tus palabras, quiero agradecerte por haber estado acá con nosotros, que esto no es más que venezolanos con historias. Hay muchísimas cosas más que me encantaría abordar contigo, pero bueno, también esperemos que no sea la última. También para muestra de ello queremos, motivo por esta entrevista acá, queremos hacer en nombre de Perdomo, quien está ahí detrás de cámara, también en nombre de Perdomo y también de Norby Production, queremos hacerte entrega de un detallito. Ay. Queremos hacerte entrega de un detallito porque si bien tú eres una persona que representas a muchos venezolanos acá en este país, donde las palabras que has dado, donde todo es personal y de alguna manera nosotros, como venezolanos, como seres humanos, tenemos que salir adelante. Y seguir adelante pese a lo que nos pase, pese a las circunstancias, pese a que también atravesamos por cualquier cosa, como también para ti en su momento fue el divorcio. Y hoy en día estás aquí, reluciente, feliz y dando esa cara para todos los venezolanos que hoy en día tanto necesitan. Lorby, yo quiero que por favor, no sé si, perdón, ¿qué me dice? Perdón, ¿me levanto? Sí, nos tenemos que levantar. Yo te pido y te invito que por favor, chicas, aquí mismo, porque si bien estamos a la misma altura, no ha sido necesario. Lore, yo voy a sostenerlo acá, ahora mismo, y sí, tú vas a agarrar. Lo voy a abrir. Sí, claro. Te vamos a hacer entrega. Me encanta la sorpresa. A ver, acá sí. A ver. Y no es más.
Me encanta. Vamos a hacer la estrella de oro. Es un detalle que nosotros acá en Venezolanos con Historias, yo la voy a sacar, exacto. Sí, sí. A ver, o sácala tú. ¡Wow! ¡Oh! Me siento presidente. A ver, déjame, te ayudo ¡Qué entonces. bello! Bueno, acá tenemos la Wow. estrella de oro y te la vamos a colocar porque esto es Ay, un, tú me Venezuela. un aplauso para Lore. Lore, quiero darte las gracias. Gracias a ustedes, de verdad. A ustedes, a ti también, perdón. A ver Y a acá. todas las personas que... Ah, Ay, sí. qué lindo, de verdad que me siento Sí. de 7 estrellas. Así es Correcto. mi bandera. Correcto. La estrella de oro, así que señoras y señores, con Lore Elvis Zavala, Lore Elvis, yo quiero darte las gracias una vez más Gracias a ti, de verdad. de para que corazón. siga siendo ese puente de todos los venezolanos que hoy en día tanto merecen. Lástima que tuvimos poco tiempo, porque Sí. de verdad que... Pero de verdad, gracias a todos. Bueno, Todas señoras y las señores, ya lo saben, esto fue Venezolanos con Historias. Nos estaremos viendo en una próxima. Hasta entonces.